Made in Abyss 3. Elegir la sombra también es un renacimiento. Hay un momento, después de que el fuego se apaga, en que el silencio pesa y ocupa todo el lugar. Pesa igual que las cosas que ya han ocurrido y no pueden deshacerse. La villa ha ardido. Faputa ha cumplido su promesa. Los Hollow han encontrado, al final, el descanso que el deseo les negó durante tanto tiempo. Rico, Rek y Nanachi siguen en pie. El abismo, en su extraña generosidad, ha decidido que todavía les queda algo por aprender. Pero antes de hablar del renacimiento, hay una deuda pendiente. Hay 3 figuras que el descenso dejó en penumbra y las pasamos por encima. Su sombra pide una mirada particular, una que comprenda antes de juzgar. Comprender la sombra ajena es siempre, en el fondo, una forma de reconocer la propia. Son los sabios Ganja, y su historia es quizá una de las más incómodas de esta temporada. Incómoda no porque sean monstruos, sino porque son más reconocibles de lo que nos creemos. 1. Los 3 sabios, la carga que decide por todos. Wakuzan, Yuraimo y Belaf no encajan en el molde clásico de los villanos. No bajan al 6º estrato buscando poder ni gloria. Llegan como líderes de un pueblo desesperado, cargando el peso imposible de quienes intuyen que no hay una salida, y aún así tienen que encontrar una. Lo que hacen con Hiromiui es un horror, no hay manera de suavizarlo. Utilizan su deseo más profundo, el deseo de una madre de proteger a sus hijos, como combustible para una transformación que no le pidieron, que no comprendió, y que la disolvió en algo irreconocible. Y lo hacen sabiendo que está mal. Ahí reside la diferencia fundamental con otros personajes del abismo. Bondreu, el señor del amanecer, experimenta sin sentir el coste. Su frialdad es genuina, no calculada. En él no hay traición, porque nunca hubo una promesa de empatía. Bondreu es el ego que busca trascendencia vaciándose de humanidad. Los sabios Ganja, en cambio, son otra cosa. Ellos sienten, saben exactamente lo que están haciendo, y lo que le están haciendo a Hiromiui. Lo hacen de todas formas, porque han construido una narrativa lo suficientemente grande como para sostenerse sobre ese conocimiento sin quebrarse. Esa narrativa tiene un nombre, el bien de todos. Es la justificación más antigua del mundo, y también la más peligrosa, porque cuando el bien de todos se convierte en un argumento, cualquier cosa puede esconderse detrás. Cualquier sacrificio puede volverse razonable. Cualquier herida infligida a uno puede justificarse en nombre de los muchos que sobreviven gracias a ella. Los sabios Ganja no son diferentes a ciertos líderes de la historia humana, líderes que cargaron en silencio con decisiones terribles, convencidos de que su pueblo no podía comprender el coste real de su supervivencia. Los que durmieron mal durante años y no por falta de conciencia, sino por exceso de ella. Los que eligieron no hablar porque hablar significaría rendirse a la culpa, y rendirse a la culpa habría paralizado todo lo demás. Hay una soledad enorme en ese silencio, una soledad que se confunde con nobleza. Pero esa confusión es precisamente la trampa. Cargar con la culpa de una decisión que le impusieron a otros y cargar con el amor de una lección que tomaste por ti mismo son 2 pesos distintos, aunque desde fuera parezcan el mismo gesto. Los 3 sabios decidieron por Hiromiui. Hueco eligió quedarse. La diferencia está en a quién pertenece ese sacrificio. El karma que los 3 sabios acumulan no viene de ningún castigo divino ni de ninguna condena narrativa. Es simplemente la consecuencia de haber tomado algo que no era suyo, el destino de otra persona, y de haberlo hecho en nombre de una colectividad que nunca supo lo que se pagó por su supervivencia. Lo más revelador es que el pueblo de los Ganja no lo sabe. Caminan sobre ese sacrificio sin conocerlo. Y los sabios sostienen ese secreto como si fuera una corona invisible, como si guardar esa verdad para ellos fuera su última forma de servicio. En la tradición espiritual existe la diferencia entre el mártir y el que se autoinmola. El mártir entrega lo que es suyo. El que se autoinmola entrega lo que pertenece a otros y lo llama sacrificio. Los sabios Ganja se autoinmolan y también inmolaron a Hiromiui. Y la distancia entre ambas cosas es todo lo que separa la tragedia de la transgresión. ¿Pueden redimirse? El abismo no responde a esa pregunta de una manera simple. Lo que ofrece, en cambio, es algo más honesto. La posibilidad de que aquello que hicieron mal pueda, con el tiempo y a través del dolor sostenido, convertirse en comprensión. Comprensión, pero no absolución. Esa es la alquimia más dura del descenso. No transforma en oro la luz, transforma la culpa en sabiduría sin borrar la culpa. 2. El autoengaño como forma de oscuridad. Hay una distinción que el abismo enseña con una claridad despiadada. No toda la oscuridad es igual. Existe la oscuridad del que no sabe. En la oscuridad de los Hollow, de las criaturas que el deseo cristalizó en formas que ya no reconocen su propio origen. Ahí no hay culpa, hay consecuencia. El resultado de un proceso que nadie llegó a comprender del todo. Existe la oscuridad del que sabe y no puede cambiar. Es la oscuridad de Hiromiui.
atrapada en una transformación que la desbordó, sosteniendo un amor que su nueva forma no podía expresar con palabras, pero que seguía latiendo en cada estructura que construía, en cada holo que protegía dentro de sí misma. Y existe la oscuridad del que sabe, puede elegir y elige mirar hacia otro lado. Esa tercera oscuridad es la más difícil de iluminar. Ni la transformación ni el amor la curan. Lo que la cura, si es que se cura, es una honestidad que duele más que cualquier herida física. Reconocer que la narrativa que construiste para sostenerte era una mentira que te contaste a ti mismo. Los sabios Ganya viven en esa tercera oscuridad. Y lo más perturbador de su historia no es lo que hicieron, es lo bien que se justificaron haciéndolo. La iluminación que invocan como marco de sus actos es una coartada, no es sabiduría. Han aprendido el lenguaje del despertar espiritual y lo usan para rodear de sentido lo que en el fondo saben que es indefendible. Esto no es exclusivo de ellos, es uno de los patrones más recurrentes del viaje interior. La mente que aprende el vocabulario de la transformación y lo utiliza para evitar precisamente eso, la transformación, que habla de karma, de aceptación, de trascendencia, mientras sigue tomando las mismas decisiones de siempre, ahora envueltas en terminología espiritual. El abismo no se deja engañar por ese lenguaje. El abismo revela, y lo que revela en los sabios Ganya es la grieta entre lo que dicen ser y sus actos que demuestran lo que son. Hay algo profundamente humano en todo esto, algo que nos incomoda precisamente porque lo reconocemos. Todos hemos construido alguna vez una narrativa sobre nosotros mismos, que no soportaría el escrutinio honesto. Todos hemos usado alguna vez el lenguaje del crecimiento para evitar crecer de verdad. El abismo nos muestra a los sabios para que nos preguntemos, no para que los juzguemos. ¿En qué partes de mi propio descenso estoy mirando hacia otro lado? ¿Qué estoy llamando sabiduría a lo que en realidad es miedo? ¿Y qué estoy llamando sacrificio a lo que en realidad es control? Esas preguntas normalmente no tienen respuestas cómodas, pero son las preguntas que el sexto extrato te olvida formular, y formularlas ya es en sí mismo una forma de descender más hondo. 3. El renacimiento, lo que permanece cuando todo lo demás se ha disuelto. El renacimiento no tiene nada de eufórico. Es lo primero que el abismo desmonta en quienes esperaban que tocar fondo fuera el preludio de una revelación luminosa. El renacimiento es quietud. Es el momento en el que el alma, habiendo visto todo lo que no quería ver, se sienta con eso, sin resolverlo, sin trascenderlo, sin convertirlo en algo útil. Se sienta con ello y descubre que puede. Riko, al final de la segunda temporada, no es la misma niña que bajó desde Ord, con los ojos llenos de asombro y una carta arrugada de su madre que guardaba como promesa. Esa niña era real y era hermosa, pero también era incompleta, como lo somos todos antes de que el abismo nos muestre lo que llevamos dentro. Lo que Riko ha ganado tiene un nombre más preciso que fortaleza o valentía. Es la templanza. Es la capacidad de sostener la complejidad sin colapsar, de ver el horror y el amor en el mismo lugar, de reconocer que los sabios Ganya hicieron algo imperdonable y al mismo tiempo que lo hicieron desde una desesperación genuina. Es capaz de entender que Faputa destruyó por amor y que esa destrucción fue necesaria y que también fue una pérdida irreparable. Riko aprendió a sostener la contradicción y esa es, quizá, la forma más honesta de describir la madurez espiritual, vivir dentro de las paradojas sin resolverlas, sin que te rompan. Pero Riko no atraviesa ese aprendizaje sola. Hay una cuarta presencia en su descenso que no camina, no habla y no ocupa un espacio en la historia. Y sin embargo, su ausencia tiene una textura tan particular que se vuelve presencia. Prushka no está en el sexto extrato, de la manera en que lo están los demás. Está en el único lugar donde el amor que entregó completamente puede estar, dentro de quienes lo recibieron. El silbato blanco es más que una reliquia. Es una decisión tomada en el momento más oscuro. Transformarse en algo útil en lugar de desaparecer, en algo que pueda seguir acompañando cuando el cuerpo ya no pueda hacerlo. Prushka eligió la proximidad sobre la trascendencia, eligió seguir siendo necesaria en lugar de descansar, y esa elección vive en Riko, de una manera que no siempre puede explicarse, pero que se siente en cada momento en que duda, y aún así sigue, en cada instante en que algo más profundo que la valentía la mueve hacia adelante, algo que no viene solo de ella, sino de lo que lleva dentro. La guía invisible no instruye ni advierte, actúa de una manera más sutil y más profunda, recuerda. Le recuerda a Riko que el amor que se recibe no desaparece cuando la persona que lo dio ya no está, que quienes nos amaron siguen viviendo en la forma en que tomamos decisiones, en la manera en que nos atrevemos a seguir, en la fe que mantenemos cuando toda lógica nos diría que nos detengamos.
Cuando el fuego de Faputa se apagó y el silencio llenó el sexto estrato, Prushka seguía ahí, no en el silbato, no en un símbolo, en la manera en que Rico respiró después de que todo terminó, en la manera en que lloró, de la manera más compleja, gratitud mezcla con pérdida, comprensión mezclada con asombro, aún así sigue actuando el amor que se fue sobre los que se quedan. Rek, por su parte, ha atravesado algo que los guerreros de cualquier tradición conocen bien, la diferencia entre actuar desde el poder y actuar desde el vínculo. Su cuerpo es un arma, sus cañones de incineración pueden disolver lo que tocan, tiene la capacidad de destruir con una eficiencia que ningún otro ser del abismo posee. Y sin embargo, lo más poderoso que hizo en esta segunda temporada no fue un disparo, fue quedarse cuando no tenía certeza, fue actuar cuando no recordaba exactamente quién era, fue elegir a Rico y a Nanachi como anclas cuando su identidad se fragmentaba, sabiendo que el vínculo podía sostenerlo aunque la memoria fallara. Hay algo profundamente sabio en eso. La identidad que necesita memoria constantemente para mantenerse es frágil, la identidad que se sostiene en el amor es de otra naturaleza. Rek descubrió, en los momentos en que sus recuerdos se deshacían, que había algo en él que no dependía de recordar quién había sido, algo que simplemente era. Ese algo es en lo que las tradiciones espirituales llaman el testigo, la conciencia que observa sin identificarse con el contenido de la mente. Rek no lo nombró así, por supuesto, pero lo vivió, y haberlo vivido lo cambió de manera que ningún recuerdo recuperado podía deshacer. Nanachi lleva el renacimiento de una manera distinta, más silenciosa y más antigua. Ella ya pasó por su propio descenso antes de que comenzara esta historia. Ya tocó fondo con Mitty, ya tomó la decisión más irreversible que puede tomar un ser consciente, ya aprendió a vivir después. Lo que la segunda temporada le dio no fue un nuevo fondo, fue algo más sutil. La confirmación de lo que aprendió con Mitty era transferible, que la compasión que nació del dolor más intenso que puede experimentarse hacia otros, hacia los holos de la villa, hacia Faputa, hacia los sabios, hacia todo lo que el abismo tiene de incomprensible y de humano al mismo tiempo. Nanachi no salvó a nadie en la segunda temporada, pero estuvo presente de una manera que hizo posible que los demás se salvaran a sí mismos. Y esa es la función más elevada que alguien puede cumplir que ya ha atravesado su propio abismo. Hacer el camino de los demás menos solitario, no resolvérselo. Los tres juntos y Prushka encarnan algo que el primer artículo de esta serie apenas podía intuir, que el cuerpo, la voluntad y la mente dejan de ser tres aspectos separados del alma que necesitan coordinarse. Después del descenso profundo, empiezan a hablar el mismo idioma, el idioma de quien ya no tiene nada que demostrar, de quien ha visto suficiente oscuridad como para no temerle, de quien lleva dentro, sin saberlo del todo, la voz suave de alguien que eligió quedarse susurrando, sigue. 4. Hueco, el amor que elige quedarse. Hay una forma de valentía que no hace ruido. No la del que desciende con una antorcha en la mano y el nombre del destino en los labios, ni la del que lucha, transforma y destruye para que algo nuevo pueda renacer. Es la valentía de quien se queda cuando todos los demás han elegido otra cosa. La de quien planta los pies en la tierra más oscura y dice, sin decirlo con palabras, aquí me quedo. Esa es Hueco. Entre los tres sabios Ganja y su arquitectura de justificaciones. Entre Irumyuui disolviéndose en algo mayor que sí misma. Entre el deseo cristalizado de generaciones enteras de Hollows, Hueco es la figura que no caja en ninguna categoría. Ni de líder, ni de víctima, ni sabia, ni inocente. Es testigo. Y el testigo que permanece, que no aparta los ojos aunque lo que ve le rompa por dentro, cumple una función que el alma humana reconoce como sagrada, aunque no siempre sepa por qué. Lo que los sabios Ganja le hicieron a Irumyuui, Hueco no lo detuvo. Esa es la verdad incómoda que su figura lleva dentro, y sería deshonesto esquivarla. No lo detuvo, no tenía poder para hacerlo quizás, o quizás sí lo tenía y el miedo fue más que la decisión. El abismo no aclara eso, solo muestra lo que vino después, que Hueco se quedó cuando pudo haberse ido, que eligió no abandonar a Irumyuui cuando su forma ya no era reconocible, que amó lo que todos los demás habían dejado de ver como algo que merecía ser amado. Y eso, en el lenguaje del abismo, no es poco, es casi todo. Existe una diferencia en los textos espirituales más antiguos, la diferencia entre el amor que intenta salvar y el amor que simplemente acompaña. El primero necesita resultados, necesita que el otro mejore, que se recupere, que se vuelva reconocible. Cuando eso no ocurre, cuando la persona a la que ama sigue disolviéndose sin que tú puedas hacer nada, el amor que necesita salvar se agota, se convierte en culpa, en distancia, en una despedida que no se pronuncia pero que ya ha ocurrido.
El amor que acompaña es de otra naturaleza, no necesita que nada cambie, se sienta en la oscuridad con lo que hay, no pide que el otro vuelva a ser quien era, reconoce algo más hondo que la forma, reconoce la presencia y la honra, aunque esa presencia ya no se pueda responder con palabras y aunque no haya ojos que devuelvan la mirada. Waco amó así, sin expectativa de redención ni de regreso, sin el consuelo de saber que su presencia cambiaba algo. Se quedó porque irse habría sido traicionar lo único que el amor verdadero no puede traicionar, el reconocimiento del otro como real, como sagrado, incluso cuando el mundo entero ha dejado de verlo de esa manera. En el segundo post de esta serie la comparé con María Magdalena. No lo retiro. Hay algo en esa figura, la que permanece al pie de lo incomprensible, la que sostiene el error con los ojos abiertos en lugar de huir, que resuena con algo muy antiguo en el alma humana. Ni el mártir que busca su propia transformación a través del dolor ajeno, ni el sabio que aprende de la experiencia del otro, la presencia pura, la que está ahí porque el amor, cuando es verdadero, no sabe hacer otra cosa. Su condena a esa cueva, en el límite del pueblo, en el ojo del abismo, es también una imagen, es no solo castigo narrativo. La que amó sin poder salvar termina atrapada en el lugar donde todo lo que no pudo resolver se asienta, cargando en silencio y en la oscuridad de la piedra con el peso de lo que no pudo evitar. Y sin embargo, incluso desde ahí, su presencia sigue siendo un ancla para algo que el abismo todavía no ha terminado de revelar. Hay personas así en todas las vidas. Los que se quedaron cuando no tenían razones para quedarse. Los que amaron sin recibir nada a cambio. No porque no supieran pedir, sino porque en algún momento decidieron que con la presencia bastaba. Los que cargaron con el peso de una verdad que no era suya y aún así no la soltaron, porque soltarla habría significado abandonar a alguien que ya no podía cargarlo solo. No son héroes, el abismo no los trata como héroes, pero tampoco los olvida, porque el amor que elige quedarse, aunque no cambie nada, aunque no salve a nadie, deja una huella en la textura de lo que existió. Una huella que no se mide en resultados ni en transformaciones, se mide en esto, en alguien en el que el momento más oscuro no estuvo solo, en que hubo una mirada que no apartó los ojos, en que el mundo, aunque siguiera girando hacia el horror, tuvo por un instante una fisura de reconocimiento. Eso es lo que Waco dejó, ni victoria ni redención, una fisura de luz en la piedra más densa que el abismo. Y a veces, en el viaje del alma, eso es lo único que hace falta para que algo más adelante pueda germinar. 5. El umbral, lo que el abismo todavía no ha mostrado. Más allá de la sexta capa, el manga continúa descendiendo. No vamos a hablar de lo que hay allí, y no porque sea secreto, es que no es el viaje que hemos hecho juntos en estas 3 entregas. Hemos descendido hasta donde nos llevó la segunda temporada del anime, y ese es el territorio que hemos tratado de comprender. Pero sería honesto sin cerrar aquí que el abismo no termina. La séptima capa existe, y más abajo, lo que el manga insinúa como lo verdaderamente incognoscible, el lugar donde el yo deja de ser una pregunta porque deja de ser una certeza, el lugar donde la transformación deja de ser metáfora y se vuelve literalmente la única realidad posible. Hay una razón por la que esa profundidad atrae, y no es la curiosidad morbosa ni el deseo del impacto narrativo, es el reconocimiento del abismo, como un símbolo del alma. Tiene que tener un fondo que nadie haya visto todavía, que tiene que existir un lugar incluso donde el lenguaje falla, donde incluso las tradiciones más antiguas se quedan sin mapas, porque eso es lo que el alma encuentra cuando desciende de verdad. Que en algún punto todos los marcos de referencia se disuelven, que la alquimia, la mística, el budismo, el psicoanálisis, todos los sistemas que hemos usado para entender el viaje interior se vuelven insuficientes antes de llegar al fondo real. Y el abismo nos dice que hay algo ahí que aún no podemos nombrar. Y esa promesa, esa tensión entre el deseo de saber y la imposibilidad de saber del todo es precisamente lo que hace que esta historia siga llamando. El epílogo, lo que el viaje nos dejó. Escribir estas 3 entregas ha sido, de alguna manera, hacer mi propio descenso. No lo planteé así. Empecé queriendo analizar una serie de anime y terminé mirándome en ella. Eso es lo que hace el abismo con quienes se acercan demasiado. No te deja observar desde fuera, te mete dentro, y cuando quieres darte cuenta, ya no estás analizando a Rico, estás siendo Rico. La primera vez que vi Made in Abyss, lo que me detuvo fue la contradicción.
personajes de apariencia dulce, casi infantil, moviéndose por un mundo que no les concede ninguna clemencia. Esa tensión entre la forma y el contenido me pareció el gesto más honesto de toda la obra, porque así es también el alma humana, suave por fuera, capaz de una oscuridad y una luminosidad que en apariencia no se anuncia. Cuanto más descendí en el análisis, más reconocí ese territorio, las decisiones de los sabios Ganya, la soledad de Hueco, la furia de Faputa, la quietud de Nanachi después de Miti. Todo eso tiene un eco en experiencias muy concretas, en el familiar que carga con una sola decisión que afecta a todos, en quien se queda cuando todos los demás se han ido, en la rabia que nace de un amor que no encontró otra forma de expresarse, en quien aprendió a seguir viviendo después de perder lo más importante. Made in Abyss no es una historia de fantasía que habla metafóricamente de lo humano, es una historia humana que usa la fantasía como lente para ver con más claridad lo que de otra forma sería demasiado directo para mirarlo de frente. El abismo nos permite ver nuestra oscuridad desde una distancia que la hace soportable, y al hacerla soportable la hace integrable. No se trata de escapar, se trata de integrar. El alma que ha visto su propia oscuridad ya no le teme, y en ese no temer encuentra su forma verdadera de luz. Eso es lo que busca el viaje espiritual en el fondo, no eliminar la sombra, no trascenderla hacia una luz abstracta y sin textura, integrarla, reconocerla como parte de lo que somos, dejar de gastar energía en negarla para poder usar esa energía en algo más parecido en la vida real. Riko, Rek, Nanachi y la voz silenciosa de Pruska siguen caminando, el abismo sigue llamando, y nosotros, que los hemos acompañado hasta aquí, llevamos algo de ese descenso dentro, como sabiduría encarnada y quizás también como cicatrices, pero el viaje aún no ha terminado, nunca termina del todo, y cuando vuelva a llamar serás un poco más sabio para seguir descendiendo. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.